Batallón de San Patricio. Esta unidad estaba conformada por desertores del ejército estadounidense que, en su mayoría, eran inmigrantes irlandeses, escoceses, ingleses, polacos, franceses y alemanes, quienes se unieron al lado mexicano poco tiempo antes que se diera la Guerra de Intervención estadounidense en México, de 1846 a 1848. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron esto? Desertarse del ejército estadounidense a unirse a los mexicanos, ya que en Irlanda, en el año 1845, estaba pasando por la Gran Hambruna, o la hambruna de la patata. Entonces comenzaron a emigrar. Uno de esos países fue a Estados Unidos. Y al momento de llegar a USA, no había de otra más que unirse al ejército de los Estados Unidos, en el cual, al ser un país, Estados Unidos, en su mayoría de religión protestante, en el cual tienen un fuerte sentimiento anticatólico. Ya en el ejército estadounidense, estos inmigrantes recibían burlas y castigos por ser de la religión católica. Además, en aquellas fechas, el ejército mexicano tenía una campaña para incentivar a desertar del ejército estadounidense y unirse al ejército mexicano, en el cual se les estaba pagando más y se les iba a dar una nacionalidad mexicana y tierras. Por lo tanto, los recién emigrados a Estados Unidos que venían frescos no tenían ningún apego emocional a Estados Unidos. Y así, 200 hombres irlandeses, guiados por el exteniente John O'Reilly, formaron el Batallón de San Patricio. Esta era su bandera insignia, que dice Irlanda por siempre. Tuvieron su primer combate en la batalla de Monterrey, el 21 de septiembre de 1846, con una batería de artillería al mando de John O'Reilly. Y está acreditado que rechazaron con éxito 2 diferentes asaltos al corazón de la ciudad. Después de esa batalla, empezaron a desertar más ex inmigrantes del ejército estadounidense y unirse al Batallón de San Patricio, con un número máximo aproximado de 800 hombres. Cabe resaltar que eran excelentes artilleros. Su segunda batalla fue la de Buenavista, conocida también como la Angostura, entre el 22 y 23 de febrero de 1847, cerca de la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, en la que diezmaron un batallón atacante y capturaron 2 cañones estadounidenses. Acción por la que su comandante y varios oficiales recibieron la condecoración Cruz de Honor de la Angostura. El resultado de esa batalla fue un empate táctico. Recordemos también que en ese tiempo el ejército mexicano, la gran mayoría estaba compuesta de conscriptos, y los que más experiencia tenían eran los veteranos del Batallón de San Patricio. Continuamos. Entonces ordenó al Batallón de San Patricio convertirse en un batallón de infantería, por orden personal de Antonio López de Santa Anna. Su tercer enfrentamiento fue la batalla de Cerro Gordo, librada el 18 de abril de 1847 en el estado de Veracruz. Esta batalla la ganó a Estados Unidos, dejando una enorme cantidad de bajas al ejército mexicano, comparadas con las que sufrió Estados Unidos. Y la última, cuarta batalla que participó el Batallón de San Patricio fue la batalla de Churubusco. El 20 de agosto de 1847 se ordenó al Batallón de San Patricio, junto con demás elementos del ejército mexicano, resistir en la posición del puente de Churubusco. 2 horas y media resistieron. Cuando ya no se pudo defender más el puente, el ejército mexicano se replegó a un convento que yacía atrás, a donde iba a dar el puente. Tras horas de combate intenso, se agotó la pólvora y la munición. Aún así, cuando oficiales mexicanos intentaron alzar la bandera blanca, fueron disparados de inmediato por elementos del Batallón de San Patricio. Cuando el general David E. Twiggs entró al convento, ordenando a los soldados mexicanos que entregaran sus municiones, el general Anaya pronunció la famosa y desafiante respuesta: si hubiera parque
usted no estaría aquí. Tras la victoria estadounidense, se les hizo un juicio donde no permitieron defenderse. 50 fueron sentenciados a muerte, algunos en la horca y otros con pelotones de fusilamiento. También hubo sentencias menos graves para los que desertaron antes de que empezara la guerra, como a John O'Reilly, por lo que su crimen solo fue desertar, cuando los otros era desertar en tiempos de guerra y unirse al ejército enemigo. Pero aún así, a los que no mataron, se les azotó 50 veces en la espalda con un látigo y se les marcó con un hierro candente en la cara la letra D de desertores, y se les encarcelaba indefinidamente. Las ejecuciones y todo esto duró 3 días, pero los últimos 30 desertores, el general estadounidense William Scott ordenó que estos últimos hombres fueran colgados enfrente de ambos ejércitos durante la batalla de Chapultepec. Los que sobrevivieron a la guerra desaparecieron de la historia. Unos pocos pudieron reclamar las tierras prometidas por el gobierno mexicano. John O'Reilly murió a finales de agosto de 1850 y fue enterrado en Veracruz con el nombre de Juan Reley, el mismo con el que se hallaba inscrito en los archivos del ejército mexicano. Como reconocimiento a la labor de John y del batallón de San Patricio, el gobierno mexicano donó una escultura al gobierno de Irlanda, estatua que fue colocada en el pueblo que vio nacer a John Reilly, Clifden, situado en el condado de Galway, Irlanda. En Clifden, allá recuerdan cada 12 de septiembre el batallón de San Patricio, y aquí en México cada 17 de marzo. Hay por lo menos 2 películas sobre el batallón de San Patricio, una de 1999 conocida como One Man's Hero, o en español Héroes sin Patria, y la otra llamada El Cementerio de las Águilas de 1939. También canciones, les dejaré una en el enlace de la descripción. Esto ha sido todo por mí. Si me llegué a equivocar en algo, por favor corríjanme, coméntenlo. Nos estaremos viendo en otros videos de historia. Adiós.